Capítulo 9. Las dos Marías. Cuando se supo que los discípulos habían sido juzgados ante el sumo sacerdote y puestos en libertad, y además que el maestre de los fariseos Rabá Gamaliel había expresado esta opinión: no puede saberse, quizás sea cosa de Dios. No podemos, pues, luchar contra ellos, pues podría suceder que luchásemos contra Dios. Cuando todo esto se supo, no solamente la creencia en el Mesías fue ya permisible a los ojos de los píos, sino que los discípulos mismos tomaron nueva importancia entre el pueblo. Se propagaban leyendas acerca de su poder. Había el milagro realizado por Simón en el cojo, en el vestíbulo del rey Salomón. Había también la historia de los ángeles que habían libertado a los discípulos encarcelados. Se recordaba también muchos milagros que su rabino el Mesías había realizado cuando vivía en la carne. La vivienda del muro del rey David, donde los discípulos y las mujeres habían establecido su hogar, atraía multitudes de afligidos. Abajo, en el patio, había un interesante gemir y chillar. Los enfermos, los lisiados, los cojos, los poseídos, llenaban todo el espacio en torno a las aguas del Siloé, y siempre que Simón aparecía, era seguido, como lo fuera su rabino, por un ejército de lisiados. Acostaban a los enfermos en su camino para que por lo menos los tocase su sombra. Los lisiados se arrastraban tras él en el polvo, levantaban hacia él sus brazos marchitos, exclamando: Simón, Simón, cúranos en el nombre de Jesús el Mesías. Entretanto, el grupo que hablaba de hablar griega de la nueva congregación aumentaba no solo en cuestión de número. Cuando Barnabás se unió a los discípulos, halló ya entre los seguidores a muchos chantres y altos funcionarios de la sinagoga de la rica e influyente colonia griega. Figuraba entre ellos hombres procedentes de su propia provincia isleña de Chipre, libertinos, cirenaicos, capadocios y representantes de las islas griegas, como también miembros de las populares sinagogas de habla griega de Jerusalén, tales como la Alejandrina, Esteban y Filipo, y otras figuras bien conocidas entre los judíos griegos, pertenecían ya a la congregación. Él aumentó el número y daba lugar a una demanda de representación especial en el servicio de la mesa. Era esto una cuestión de máxima importancia. Los esenios y fariseos practicaban un código estricto respecto a la mesa, esto es, respecto a la cuestión de quién podía y quién no podía sentarse a comer y compartir el pan con ellos. La nueva hermandad había instituido el mismo procedimiento. Solo era admitido a la mesa el que fuese un compañero completo. La mesa, que en la tradición judía era mirada como un altar, y la partición del pan, que era considerada servicio sagrado, eran los símbolos supremos del compañerismo y hermandad. A la mesa solo se sentaban compañeros con compañeros. Las divisiones y prohibiciones no se extendían solo a los gentiles. Hermanos carnales que no fuesen compañeros no podían compartir el pan con los suyos. La relajación sexual que contamina a las masas de los infieles y los ignorantes añadía fuerza higiénica a la ley ritual. El propio respeto y la prudencia dictaban la mayor cautela en permitir a recién venidos introducir sus dedos en las vasijas comunes del alimento. El ignorante y el externo eran automáticamente sospechosos de impureza sexual. El contacto de sus manos hacia los manjares ritualmente ineptos para el consumo. Su aliento era impuro. Cuando un hombre había sido admitido a la mesa y compartido el pan, era sometido a un severo régimen de limpieza, tanto en cuestión de alimentación como en su conducta general. La nueva hermandad era semejante en todo concepto a las antiguas, excepto en la creencia de que el Mesías se había venido ya y pronto volvería. En la partición del pan en común, la nueva hermandad veía su más alto símbolo místico, acto de comunión con el justo Redentor. Eran sumamente circunspectos en la admisión de recién venidos a las comidas en común, que llamaban servicio de la mesa. Hasta aquel punto, el derecho a admitir a alguien al servicio de la mesa estaba restringido a los 12 discípulos que el Mesías había designado de acuerdo con el número de las tribus, 11 por su autoridad directa y el 12º a la suerte, con la intervención del Espíritu Santo. Solo estos tenían el derecho de aceptar nuevos miembros en la hermandad
y realizar la ceremonia del bautismo. El aumento en el número de sus miembros de la congregación hacía imposible celebrar las comidas comunes en un lugar, que hasta entonces había sido el hogar del aguador Hilel, situado en el muro de David, frente a las aguas de Siloé. Así, pues la congregación instituyó comidas comunes en las diversas casas de miembros más ricos, que con este especial objeto fueron absueltos del deber de vender las posesiones terrenas. Siempre que se celebraba la comida en común, estaban presentes, por lo menos, uno de los 12 discípulos, y era el que dirigía el servicio. Él decía quién y quién no podía ser admitido a la mesa. Este servicio de la mesa absorbía gran parte del tiempo de los discípulos. Las disputas fueron pronto un mal de nueva congregación, y solo los discípulos poseían autoridad para decidirlas. Así se vieron pronto privados de predicar el evangelio del Mesías y de aceptar nuevos compañeros, cosa que no podían ser practicadas por otros. Era evidente que debían hacer algo. Simón Bar-Jonás, jefe de los discípulos, se hallaba frente a un problema difícil. No podía dejar de admitir que los compañeros de habla griega tenían razón al sostener que, si la nueva pudiesen propagarse en las sinagogas de habla griega, había esperanzas de una rica cosecha. Su simple entendimiento de pescador le decía que la red debía arrojarse más hondo, allí donde hubiese probabilidad de obtener una mayor redada. Por otra parte, la autoridad de propagar el evangelio había sido transmitida solamente a los 12 por el Mesías, y no sabía si tenía el derecho de transferir su autoridad a otro. Simón Bar-Jonás era un hombre del pueblo, no estaba fuerte en la ley, tenía su fe y su misión, y esto le bastaban. Siempre que caía en dudas acerca de lo que debía hacer, se retiraba al interior de su corazón e interrogaba a su fe. Lo hacía con palabras sencillas, como lo hiciera en la noche en su prisión, para rogar a su Señor al Mesías que le diese fuerza para la hora en que habría de comparecer ante el sumo sacerdote. Así ocurría siempre con él. Había una puerta interior que le abría la fuerza de su fe. No siempre percibía el rostro de su Señor brillando sobre él con la luz del cielo, y no siempre oía su voz, pero después de orar, advertía siempre un esclarecimiento, una gracia que enderezaba para él los torcidos senderos y arrojaba sobre ellos la iluminación de la comprensión y la paz. Esta condición de esclarecimiento que descendía sobre él cuando su corazón estaba henchido de humilde felicidad, cuando sus ojos adquirían vista y la resolución se aclaraba, la consideraba como una visitación del Espíritu Santo. En esta condición se esforzaba por imaginar lo que el Mesías deseaba que hiciese en la materia, y lo que el mismo Mesías habría hecho. Así pues, respecto al difícil problema de la transmisión de autoridad, Simón consultó su fe. En la noche que precedió el día en que había de declarar su decisión sobre este importante asunto, Simón Bar-Jonás se hallaba en pie en un rincón del hogar de los discípulos, donde su rabino había compartido el pan con ellos antes de salir para convertirse en sacrificio. En torno suyo, en el suelo, dormían profundamente los discípulos, cada uno cubierto con su manto. Simón levantó sus ojos suplicantes al oscuro azul de los cielos sembrados de estrellas, humilló su corazón ante su Señor y oró. El día siguiente reunió a los judíos de habla griega y les ordenó, según la usanza de todas las sinagogas de Jerusalén, que escogiese a la suerte sus chantres, ministreles y sirvientes. También se hizo evidente para la nueva hermandad que aunque tuviese que estar preparados para el regreso del Mesías de justicia, que podía revelarse en cualquier momento, era necesario tener en cuenta las necesidades de la hora. La cesión de todos los bienes terrenos, que era muy dura para muchos, era también un gran obstáculo para el crecimiento de la hermandad. También en esta cuestión habría que hacer algo. La creencia en el Mesías atraía a todas las clases de población, a los ricos igual que a los pobres. Hombres y mujeres andaban desocupados, viviendo de la caridad que la congregación podía distribuir por la venta de bienes. Simón advirtió que las cosas de Dios habían de ser administradas como las cosas del hombre. Recordaba que en pasados días, cuando era un pescador de Cafarnaúm y salía a pescar en su barca, tenía en cuenta las tormentas que se desencadenaban en las aguas del Kineret, que no se aventuraba ciegamente con sus redes, sino que aguardaba una tranquila noche de luna. Entonces, en su nueva misión debería ser igualmente previsor, aunque quizás el Mesías se hallase en un umbral. Debía guiar su congregación con la misma prudencia con que había guiado su barca en el lago. Y así, cuando María, hermana de Barnabá, entró en la hermandad poco después que su hermano, Simón no insistió como había insistido en el caso
del mismo Barnabá y de otros acaudalados recién venidos, en que vendiera sus propiedades y la espaciosa casa que poseía en el barrio nuevo de Jerusalén. Mejor que dejarlas caer en manos de los especuladores que asediaban el hogar de los discípulos, decidió conservarlas como propiedad común de la congregación. Miembros de la congregación o hermandad trabajaban las propiedades, los bienes cuidados, viñedos y olivares, y vivían en ellas como una sola comunidad. La vasta casa de María era especialmente útil a la congregación. Podía alojar a gran número de compañeros. Asimismo, tenía vistas salas para las plegarias y las comidas en común. Así la rica casa de María se convirtió en hogar de los miembros más íntimos de la familia del Mesías, de las mujeres que los discípulos habían traído consigo de Galilea y de otras mandadas a buscar para que se uniesen a la congregación en Jerusalén. La primera que fuese trasladada al nuevo alojamiento fue María, la madre de Jesús. Se debilitaba de día en día. Atendería a María, la madre, las dos mujeres que habían venido con ella de Galilea, Susana, madre de los Zebedeos, y la suegra de Simón, Caifás. Los discípulos consideraban a la madre del Mesías como la madre de todos, pues de aquella que había traído al mundo al Mesías podía decirse que lo había traído a todos al mundo. Acompañaba a María, la madre, María de Magdala, que había sido la primera en ver al Mesías en espíritu y por tanto había tomado entre los discípulos carácter de profetisa. Era a menudo poseída por el Espíritu Santo, proclamaba nuevas y hablaba en lenguas. Ella también se había consumido con el paso de los días. Su piel se hacía más fina y más transparente y su rostro parecía transformado en dos grandes ojos, profundas estrellas azules que alternadamente llameaban con internos fuegos o brillaban a través de un velo de lágrimas. Las dos mujeres, María de Magdala y María la viuda, hermana de Barnabá, se sintieron mutuamente atraídas desde el primer día, como dos almas hermanas que se hubiesen perdido y se reuniesen entonces después de muchos años. María la viuda volvió a despertar en María de Magdala su antiguo amor por las plantas de incienso y los aceites suaves que nunca habían muerto en ella, sino meramente dormido. Solo necesitaba llamarse entre las flores y delicadas arbustos del jardín, y su vieja pasión renacía. Empezó a interesarse de nuevo en pomadas y ungüentos y enseñó a ciertos perfumistas que había entre los compañeros a moler y mezclar raíces y flores de plantas según sus recetas secretas, como lo había hecho en tiempos pasados para causar placer a muchos que le amaban, y luego a su Señor y Redentor. Usaba entonces sus preparados para su propio cuerpo, para estar dispuesta para el dosel nupcial de la vida venidera, en la que creía que estaría muy pronto. Las dos Marías se sentaban a menudo entre las sombras del paseo de cipreses cuando los jazmines vertían en el aire su dulce perfume, y la hierba buena se amargó aroma, y María de Magdala hablaba a María la viuda de los días en que el Señor y Redentor suyo, el Salvador de justicia, se había hallado entre ellos en vida. Le hablaba de los días en que encontrara el amor en falta y había anhelado un amor superior y eterno. Explicábale cómo había oído el llamado del nombre del Nazaret, cuyo buen nombre había llegado hasta ella como el perfume de un aceite aromático, y cómo había abandonado a sus muchos amantes y a sus poderosos protectores y su rica casa, y había oído a encontrarle a Cafarnaúm y había sabido que se alojaba en Naín. Cómo había llegado a la casa de Simón el fariseo en la ciudad de Naín y visto a su Señor sentado al extremo de la mesa junto a la puerta, y comprendió enseguida que él era el Señor, y cómo había caído a sus pies y pedido perdón por sus pecados, y ungió sus pies con óleos aromáticos, y cómo lo había secado con sus cabellos. Luego soltaba sus trenzas, y a pesar de lo endeble de su cuerpo, su cabello era tupido y pesado como cargado con oro, y emanaba de él débiles ecos de viejos, extinguidos perfumes, el puro y delicado aliento de lirios mezclados con la lila tierna, que esparcía en el aire el espíritu de la primavera. Los ecos de los extinguidos perfumes eran como las pequeñas nubes de tormenta que aparecen de pronto en el cielo azul. Puro y claro despertaban recuerdos de lo que había sido, pero su cabello había gozado el privilegio de tocar los pies del Señor, y cerrar los ojos lo tomaba a puñados y acariciaba con él su piel pálida, fina, apergaminada. María la viuda se inclinaba, levantaba una trenza de aquel blanco cabello y le llevaba piadosamente a sus labios. María de Magdala hablaba, además, de los días en que ella y los discípulos seguían a su Señor y Salvador por los cerros y valles de Galilea.
del Sabbat que había pasado en la casa de su madre, de la entrada en Jerusalén, y de sus últimos días. El joven Juan, llamado Marcos, el hijo de la casa, permanecía sentado a los pies de las dos mujeres. Escuchaba ávidamente las descripciones de María de la vida y actos del Mesías, registraba en las tablas de su corazón.